Estados Unidos impuso sanciones extremadamente severas a Rusia, que le resultaron contraproducentes. La economía de Rusia creció rápido, mucho más que la estadounidense, y tuvo un exitoso plan de sustitución de importaciones. Eso lo hemos manifestado muchas veces. Inclusive los rusos, con ironía, agradecen a los Estados Unidos la implementación de sanciones. ¿Eso por qué? Porque esas sanciones obligaron a que los rusos se decidan, los obligaron a olvidarse de los paradigmas neoliberales, forzaron la maquinaria burocrática, forzaron los intereses creados, las estructuras ya lógicas que había de producción, de importación, que llevaban a que determinadas cosas no se fabriquen en Rusia, y forzaron cambios. Y los cambios significaron un despegue de la economía rusa. Hoy Rusia no solo supera en la producción militar a todo Occidente. Vienen apareciendo los datos y lo vienen reconociendo esto los propios actores de Occidente, cosa que hasta hace poco tiempo atrás muchos nos discutían, nos decían que era un invento nuestro, que cómo iban a superarlo. Bueno, hoy ya está más que claro eso. Estados Unidos se terminó quedando atrás en la carrera con Rusia, con China, con medio mundo básicamente. Por algo Estados Unidos tenía que endeudarse constantemente, tiene una balanza comercial enormemente deficitaria con muchas naciones. Estados Unidos tiene gran déficit comercial, tiene un proceso de décadas de desindustrialización, tiene un crecimiento muy lento y una deuda externa excesiva, ¿no? Carece de fábricas que producen bienes militares y bienes civiles en las cantidades necesarias para lo que pretende ser, tiene dificultades para desplegar la logística, tiene dificultades con las armas modernas para que funcionen como deberían funcionar. Pero claro, el único país que podía sancionar a Estados Unidos realmente y hacerle sentir cierto rigor sería China. Después, ¿quién más puede sancionar a Estados Unidos? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Estados Unidos parece que encontró una fórmula de sancionarse a sí mismo. Los aranceles de Trump son básicamente sanciones a las importaciones y están diseñados para fomentar la sustitución de las importaciones. Los aranceles pueden llamarse como autosanciones. Estos son ideas generales en realidad que escribió en su blog Larry Johnson, un ex analista de la CIA, con posiciones muy interesantes, también cercano a hoy tal vez al mundo multipolar, podríamos decir. Y me pareció ingenioso la forma en que lo enfocó. A Rusia lo sancionaron y como Rusia fue sancionado, el resultado fue que despegó la economía porque forzó situaciones. Yo diría algo que no se le ocurrió a Larry Johnson, pero me parece que también vendría al caso, que es Argentina en el año 2001, con la crisis que sufrió, fue aislada de los mercados, fue sancionada por el impago. No se podía importar. ¿Y qué hizo Argentina? Empezó a producir y empezó a despegar a tasas del 10% anuales. Rusia no llegó a tanto, pero también ha crecido. Entonces, ahí es donde uno viene a preguntarse, ¿pero es verdad este mantra que nos dicen los liberales que el libre comercio es la solución para la riqueza? ¿O es de donde ellos abrevan y ganan y reciben sus sueldos y en realidad a lo que nosotros nos sirve, lo que a nosotros nos sirve realmente es otra cosa? ¿A nosotros qué nos sirve? A nosotros nos sirve una economía desconectada, no desconectada, aislada, no ser Corea del Norte en su peor momento. Nos sirve una economía que sea relativamente aislada, que controle los flujos de importación, que controle lo que exporta, que controle cómo exporta, que controle de alguna manera en líneas generales toda esta situación
Porque en definitiva vimos que cuanto más se aprieta, más funcionan las economías. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Según imagina Larry Johnson, se autosanciona. Como no puede salir de la trampa del globalismo, de las estructuras globales que, por un lado, te bajan los costos, pero por otro lado te hacen dependiente y tarde o temprano eso sale mucho más caro y te hace frágil, te hace dependiente de lo que sucede en el exterior hasta el punto que no puedes hacer nada en forma autónoma, lo cual te condiciona cualquier tipo de política que quieras hacer. Entonces Estados Unidos se sancionó a sí mismo con estas medidas, ¿no? Y de alguna manera concluye que Estados Unidos y el resto de la OTAN no pueden admitir públicamente, en realidad, que todo el programa de sanciones contra Rusia ha sido un enorme desperdicio de esfuerzos y que solo sirvió para fortalecer a Rusia, aunque eso esté a la vista. Deben salvar las apariencias y entonces hacer ¿qué? Amenazar con imponer más sanciones, como eso fuera realmente trágico, pero en el fondo saben que eso es mentira, que si le imponen más sanciones a Rusia no van a seguir perjudicándolo. Por eso los rusos están tranquilos. ¿Qué les importan más sanciones? En definitiva, ya no pueden avanzar más que eso. Estados Unidos, si no fuera porque tiene la capacidad de comprar voluntades y opiniones públicas, sería básicamente el hazmerreír diplomático y de todo analista en el mundo. 28.500 sanciones se efectuaron contra Rusia y el país creció al 4%. Algo no funcionó entonces, ¿no? Kirill Dmitriev, director general del Fondo de Inversión de Rusia, pero que tiene una particularidad, es el enviado especial de Putin, de Rusia, para las negociaciones, estuvo en como por la cuestión de Ucrania, que son más que Ucrania en realidad, las negociaciones bilaterales, ¿no? El tratar de normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Y algo que nosotros no sabemos, ¿qué están discutiendo de verdad? O sea, esto que está haciendo Estados Unidos, ¿es un arrebato de Trump o esto es un cálculo en el cual está negociado con Putin? Y probablemente hasta con Xi Jinping, donde están haciendo una puesta en escena para el resto del mundo, pero en realidad ya tienen todo un acuerdo más o menos armado. Cuando hablamos de una nueva Yalta, de un acuerdo tripartito de las potencias que se reparten el mundo o zonas de influencia de alguna manera, eso más o menos a todos nos parece bastante coherente. Sin embargo, cuando uno plantea una posición de acuerdo para esto, uno dice, no, esto es una locura. ¿Será una locura o en realidad el acuerdo es ese? ¿Y qué parte le toca a Estados Unidos? Dinamitar el sistema económico internacional. Eso no lo puede hacer Rusia y no está dispuesto a hacerlo China, porque podía producir que el resto de Occidente se abroquele en contra de ellos. Y Rusia porque no tiene magnitud económica para hacerlo. ¿Quién lo puede hacer entonces? Estados Unidos. Estados Unidos puede dinamitar el sistema mundial. ¿Por qué? Porque quieren implantar otro sistema. Entonces no importa si van a tener recesión, si van a estar meses o algunos años todavía inclusive con dificultades económicas, porque el objetivo es cambiar el sistema. ¿Y cuántas crisis ya conocemos en la historia que fueron provocadas para imponer cambios en el sistema político? Se han hecho hasta guerras mundiales. ¿Por qué no nos asombra tanto esto? No debería asombrarnos, ¿no? Dmitriev estuvo en Estados Unidos durante la implementación de los aranceles del famoso Día de la Liberación de Estados Unidos, ¿no? Elogiando esta política, como un cambio creciente hacia la soberanía económica y al interés internacional. O sea, vamos a repasar para que quede claro. El delegado de Rusia, se supone que un tipo de mucha confianza de Putin por la envergadura de lo que está negociando, calificó las políticas arancelarias como un cambio creciente hacia la soberanía económica y el interés nacional. Nadie está mirando esto. Fíjense que ni siquiera tuvo sanciones Rusia, porque no valía la pena ponerle sanciones, dijo Trump. La Casa Blanca, cuando preguntaron por qué estaba exceptuado Rusia, porque ya tiene otro tipo de sanciones.
Sonó poco creíble. Tarek Siller-Amar, un historiador alemán, dijo que la estrategia arancelaria del presidente Trump refleja un cambio creciente hacia la soberanía económica y el interés nacional, y siendo un precedente para el crecimiento autosuficiente y la creación de un empleo sostenible. Por eso es entonces que nosotros decimos que no es para la Argentina o para España o para Brasil lo mismo Trump que Biden. Porque cuando Trump pone el eje en la soberanía económica y el interés nacional, nos deja las manos libres para hacer lo mismo. Después falta que lo hagamos, pero tenemos la posibilidad, o tenemos una posibilidad mayor. El globalismo nos decía que no podíamos hacer esto, que todo lo que había que hacer tenía que ser abrir las fronteras y facilitar el libre flujo de capitales y de mercancías y de seres humanos, porque las migraciones para mejorar el nivel de vida, así entre comillas, en realidad es un intercambio de mercancías. Te mando mano de obra, me traes mano de obra. ¿Por qué quiero mano de obra? Porque necesito desarrollar una industria, porque necesito aplastar el problema que tengo con los sindicatos locales. Necesito voltear los privilegios que tienen los trabajadores, por ejemplo, europeos, y los lleno de inmigrantes extranjeros que van a trabajar por nada. Entonces, como vienen y rompen toda esa estructura, a mí me va fácil. Rompen los sindicatos, rompen la sociedad y yo impongo cosas. Entonces, la migración, que es presentada como un derecho humano para que la gente viva mejor, en realidad no es eso. En realidad, la migración, lejos de llevar a que la gente viva mejor, lo que utiliza es al ser humano como una herramienta de lucha. Quienes querían el libre cambio, quienes querían la libre circulación de capitales, la libre circulación de bienes, la libre circulación de servicios, querían la libre circulación de humanos, porque lo que querían en realidad era romper los estados. Ese es el motivo real que hay detrás de esto, y es lo que ahora analistas como Amar terminan reconociendo. Él sigue diciendo, las políticas de Trump son un catalizador de un mundo de una multipolaridad política y de zonas económicas diferenciales, sino ya de bloques. Y eso a su vez bien podría ser una etapa necesaria para enterrar definitivamente el predominio occidental. La política arancelaria de Trump sin duda perjudicará lo que queda de la globalización. Bueno, por eso exactamente no nos parece lo mismo. A mí la verdad no me interesa lo que diga Cristina, lo que diga Kicillof, lo que diga la política local, o lo que diga Pedro Sánchez, o lo que diga Lula. Que Lula, entre paréntesis, siempre es un poquito más inteligente que los demás y está, podríamos decir, cuidando hacia dónde va el rumbo, porque está viendo el cambio que hay. Y Lula tiene la habilidad de saber para dónde van las cosas, no como otros que nunca entienden nada. Entonces, básicamente, estamos viendo que están rompiendo un mundo para permitir el mundo que nosotros queríamos que se dé, un mundo multipolar, un mundo con estados fuertes que pongan reglas. ¿Por qué entonces habríamos de seguir insistiendo en que es lo mismo Biden que Trump? O sea, ¿por qué? O sea, aparte de por un capricho personal, por el orgullo, por decir yo lo dije, o porque a mí me cae más simpático. O sea, y yo vuelvo a insistir, ¿me gusta bien el modelo interno de Trump? No. ¿Lo quiero para mi país? No.